En esta clase, mis hermanos, llegamos a la parte 3, la tercera P del curso, los principios de la hermenéutica. Los principios de la hermenéutica. Y quiero empezar esta sección con algo que quizás sea útil e interesante, pero también algo que servirá como un buen resumen de los principios, como para darnos una introducción a los varios principios, y de ahí iremos profundizando en varios de ellos. Y aquí quiero presentar una hermenéutica confesional. Una hermenéutica confesional. Al decir una hermenéutica confesional, tengo dos preguntas clave en cuenta. ¿Cuál es el rol de nuestra confesión de fe en nuestra hermenéutica? ¿O cuál rol debe o no debe tener? ¿Y cuáles son los principios de la hermenéutica que nuestra confesión de fe enseña? La primera tiene que ver con nuestra hermenéutica y la segunda ve a la confesión de fe como una descripción de la hermenéutica, a nuestra práctica y de ahí los principios de la confesión. ¿Qué rol tiene en nuestra hermenéutica cuando nosotros interpretamos las escrituras y qué dice descriptivamente de la hermenéutica? El uso de la confesión como una herramienta en nuestra hermenéutica es una consideración interesante e importante que quiero presentar. Entonces, en primer lugar, voy a mostrar la confesión de fe como una herramienta, cómo nos puede ayudar en el momento de hacer la exégesis. Y segundo, quiero ver 11 principios que la confesión de fe enseña, que se resumen de las escrituras. Hay tres cosas importantes que recordar cuando hablamos de la confesión de fe y nuestra interpretación de las escrituras. Quizás incluso hablar de esto están sonando alarmas en nuestras mentes. Pero quiero dar tres recordatorios y también límites para ayudarnos y protegernos. En primer lugar, la confesión es el producto de la hermenéutica. No es algo por encima de la hermenéutica diciéndonos cómo interpretar, sino es en sí un fruto de la interpretación de las escrituras. Segundo, la confesión representa un resumen de las enseñanzas bíblicas y no una autoridad por encima de la Biblia. Y la confesión misma afirma que las escrituras son nuestro estándar final y absoluto. Entonces, profundicemos en esto. En primer lugar, la confesión no es un documento con autoridad independiente, sino toda su autoridad deriva de las escrituras. La reunión y determinaciones de iglesias locales no tiene autoridad absoluta sobre las iglesias, sino solo su determinación, si su determinación está de acuerdo con las escrituras. Aunque tales determinaciones eclesiásticas merecen consideración y respeto por la presencia de hombres santos y conocidos y acuerdo de muchas iglesias, pero eso no es nuestro estándar. La regla es las escrituras. No debemos someternos a esas determinaciones en una manera ciega. Simplemente decir, ok, ellos lo dicen, entonces lo voy a creer. En este sentido, nuestra confesión es el producto de la hermenéutica. En segundo lugar, el propósito de nuestra confesión de fe es resumir, condensar y declarar las doctrinas más importantes de las escrituras. Para poder derivar y afirmar las doctrinas contenidas en ellas, los escritores tuvieron que hacer la hermenéutica. Cada doctrina, enseñanza de la iglesia, fluye de las escrituras. Y esas son las escrituras que establecen esa tradición o sistema de doctrinas autoritativas. En tercer lugar, nuestra confesión de fe claramente afirma: el juez supremo por el que se deben decidir todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de sus concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino esta propia confesión de fe. No es lo que dice, sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. Ese es el juez supremo, incluso de confesiones de fe. Aquellos que son hiperconfesionales, que sostienen la confesión de fe como yo creo esto de la Biblia porque la confesión de fe dice, van en contra de la propia confesión de fe. Nuestra confesión de fe no permite este tipo de hiperconfesionalismo, en que no permite que la confesión sea exaltada por encima de la Biblia. Las primeras palabras lo dejan claro, que eso no es posible, no es consistente.
Y es importante recordar que esa declaración es una descripción de la autoridad inherente en las Escrituras. En ningún sentido pretende ser la base o autentificación de la Biblia. De hecho, los reformados respondían a esa actitud en la Iglesia Católica. Y para nada querían repetir eso en sus propias confesiones de fe. En otras palabras, nosotros no amamos y nos sometemos a las Escrituras porque tenemos este párrafo en nuestra confesión de fe. No es que, la confesión de fe quiere que yo ame las Escrituras, entonces las voy a amar. Sino, las amo porque son la palabra de Dios y yo he sido transformado por Él. La confesión de fe no le da su autoridad a la Biblia. Sin embargo, podemos confesar esta confesión porque la Biblia misma nos manda a creer esta verdad. Y la confesión de fe no es una receta de qué debemos creer, sino es una descripción de lo que creemos. Nosotros confesamos esta fe. No nos determina nuestra fe, sino es la confesión pública de nuestra fe. La relación, de hecho, es la opuesta. En vez de la confesión de fe determinar lo que nosotros creemos acerca de la Biblia, es lo opuesto. No amamos la Biblia porque amamos la confesión. Nuestro amor por la confesión no es primero, sino amamos la confesión de fe porque amamos la Biblia. Y hemos encontrado que esa confesión de fe es un buen resumen de la doctrina bíblica. Entienden la distinción. No amo la Biblia porque la confesión me dice amar la Biblia. Sino amo la confesión porque amo la Biblia y he encontrado en la confesión de fe un buen resumen y fiel de las Escrituras en su enseñanza. Entonces, hablemos de algunas maneras en que la confesión de fe puede servirnos en nuestra interpretación de las Escrituras. En primer lugar, podemos pensar de la conexión entre la confesión de fe y la regula fide o la regla de fe. Al recordar esas verdades y el lugar apropiado de nuestra confesión de fe, podemos ver cómo la confesión es una herramienta en nuestra hermenéutica. Teniendo ese balance y siempre poniendo la confesión en su lugar apropiado, puede servirnos. Si no ponemos esos límites, es peligroso. Pero cuando ponemos esos límites y lo ponemos en su jaula, en su lugar apropiado, puede servir y puede cumplir sus metas. Si no ponemos ¿cómo se llama la cosa que se pone en la boca del caballo? No. Dentro, como para controlar. Las riendas. Pero la parte que se muerde ahí. Pero eso, lo dice Santiago. Santiago en Santiago 3. Pues esta es la meta. De las 3 consideraciones que mencioné, estamos poniendo las riendas sobre el caballo. Porque sin eso, nos puede llevar donde quiera. Pero con eso, de ahí podemos usarlo bien y puede llevarnos al destino a donde nosotros queremos ir. Y no donde quiera que nos lleve. Desde el principio, la Iglesia ha afirmado, ¿cómo es? Freno. Cabestro. No, el cabestro es para dar. No, el cabestro es para dar. El cabestro es para darle. Desde el principio, la Iglesia ha afirmado la importancia de la hermenéutica según la analogía de la fe, la analogía fide. Es decir, la Biblia es una unidad armoniosa entre sus partes, entre todas sus doctrinas. Ningún pasaje contradice a otro, ni enseña una doctrina en contra del sistema doctrinal de las Escrituras como un todo. Por esa razón, nuestra confesión de fe, siendo un resumen del sistema doctrinal de las Escrituras, sirve como una herramienta importante en nuestra hermenéutica. Por ejemplo, si encontramos un pasaje difícil de entender, deberíamos evitar lo más posible de hacer que ese pasaje enseñe una doctrina en contra del sistema. Debemos evitar por completo. De hacer que ese pasaje enseñe una doctrina en contra del sistema doctrinal que el resto de las Escrituras afirman. Un ejemplo específico sería 1 de Pedro 3:21. Dice, el bautismo ahora os salva. Entonces, tomo este texto que viene en un lugar un poco complicado, un poco difícil, bien discutido, y de ahí voy a formar toda mi teología de la salvación y del bautismo
sobre una interpretación errónea de ese texto, sino la Biblia enseña claramente que el bautismo no es, la salvación no es por bautizarse, sino es por la fe en Cristo. Entonces, el llevar esa declaración, el bautismo ahora os salva, no solamente es en contra de su propio contexto, pero no debemos permitir que una frase nos lleve a una teología en contra del resto del sistema. A la luz de las consideraciones anteriores, debemos reconocer la naturaleza secular de esto. Nuestra confesión de fe es el producto de hermenéutica y nos sirve como una herramienta para guiarnos en nuestra interpretación de pasajes específicos. Entonces, es el producto de la confesión, de la hermenéutica, pero también nos guía en la hermenéutica. Por esa razón, y a la luz del hecho de que nuestra confesión no contenga determinaciones claras sobre cada doctrina que la Biblia enseña, es importante siempre analizar nuestra confesión de fe a la luz de las Escrituras. Entonces, una ilustración que pensé la semana pasada en México es esta. La Biblia es tanto la mina de oro, de la cual minamos y extraemos nuestra teología, como también el crisol donde la purificamos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos nuestra teología de las Escrituras, pero de ahí llevamos esa teología de vuelta a las Escrituras, usándola para interpretarla, para entenderla, pero mientras hacemos eso es como poner ese oro en medio de un crisol para purificarlo. Y mientras estudiamos más las Escrituras, esa teología que derivamos al principio, que quizás tenía ciertas imperfecciones, se va purificando. Entonces ese es un poco del proceso. Nos acercamos ya con una teología que queremos haber traído de las Escrituras, pero siempre estamos analizándola, probándola a la luz de las Escrituras y dejando que la Biblia purifique esas imperfecciones que están ahí, no en la teología de la Biblia, sino en nuestro entendimiento de ella. Ese es incluso el corazón detrás de nuestra confesión de fe, lo que los redactores originales querían que hiciéramos. Nunca quisieron crear un estándar para ser la regla absoluta sobre las Escrituras. Nunca debemos imponer nuestra confesión en las Escrituras. No adoptamos ciegamente la confesión y después hacer que toda la Biblia lo diga. Sino, podemos sostener nuestra confesión de fe porque representa lo que hemos encontrado al estudiar las Escrituras. Solo las Escrituras pueden exigir nuestra sumisión y fe ciegas. Pero la confesión no habla con tal autoridad. La confesión solo apunta a las Escrituras. La confesión no rige nuestra conciencia, sino es una expresión de nuestra conciencia como formada por las Escrituras. La confesión es descriptiva de lo que creemos y no prescriptiva de lo que debemos creer. Sin embargo, cuando habla de acuerdo con las Escrituras, tiene esa autoridad derivada, la normata. Entonces, debido a esto, que es una teología, un sistema doctrinal derivado de las Escrituras, debemos interpretar las Escrituras a la luz de nuestro sistema teológico, que, como dije, siempre analizándolo, pero esa guía doctrinal de la confesión de fe nos ayuda a tener el sistema doctrinal de las Escrituras delante de nosotros de una manera clara, expresa, escrita, para poder comparar y asegurar que todo texto, especialmente los textos difíciles, si hay un texto claro que está diciendo en contra de nuestro sistema, eso es parte del proceso de pulir y probar. Pero un pasaje difícil, oscuro o menos claro, debemos tener cuidado quizás dejamos un poco de misterio, pero por lo menos nos quedamos dentro de la regla de la fe. Otro aspecto clave aquí es entender que todos vamos a acercarnos al texto de la Biblia con ciertas conclusiones doctrinales. Todos tenemos presuposiciones. Incluso los que no tienen una confesión de fe, leen la Biblia a la luz de sus propias conclusiones doctrinales. Y su sistema doctrinal está influenciando su manera de interpretar ciertos textos. Y es inevitable. Pero cuando no ponemos las riendas, el freno al caballo nos lleva. Y incluso nuestras convicciones pueden cambiar de texto en texto. Pero cuando las escribimos, podemos usarla como la guía, incluso podemos examinarla en una manera objetiva, más objetiva, a la luz de las Escrituras. Pero entonces hay esa quimera de no tener una confesión de fe, cuando realmente están diciendo que no tenemos una confesión de fe escrita.
En segundo lugar, el uso de la confesión de fe nos da una conexión histórica. Hemos hablado, casi más de la mitad de nuestro curso hace momento ha sido precisamente esto, hablando de la importancia de la historia de la hermenéutica y encontrándonos en medio de esa historia. Más obviamente, eso nos conecta con los bautistas particulares del siglo XVII y los muchos después de ellos que confesaron la misma confesión de fe. Tenemos en nuestro campo a Spurgeon y James P. Boyce y muchos otros que sostenían esa misma confesión de fe. Sin embargo, nuestra confesión está utilizando el lenguaje de los puritanos presbiterianos y congregacionalistas de este mismo siglo, y también la primera generación de bautistas particulares. Eso expande significativamente el grupo de intérpretes de quienes podemos aprender. Al mismo tiempo nos recuerda que el leer la Biblia a la luz de esa confesión de fe no debe llevarnos a una mera lectura sectaria. El uso de esa confesión de fe no debe llevarnos a sectarismo en nuestra interpretación de las Escrituras, sino de hecho enfatiza la unidad sustancial que nosotros tenemos con otras denominaciones y tradiciones. Eso fue el punto por el cual nuestra confesión de fe usó la de Westminster y la de Cebolla, para demostrar, nosotros estamos unidos con ustedes sustancialmente. Mira, todo en que estamos completamente de acuerdo. La sustancia de nuestra fe, tenemos en común. Entonces, es algo que nos une con otros hermanos, aunque quizás seamos de otras denominaciones. Antes, nos recuerda, en vez de esta actitud sectaria, nos da el privilegio de leer la Biblia en unidad esencial con muchas otras tradiciones dentro de los reformados. Pero aún más histórico, todos esos grupos, los presbiterianos en Westminster, los de Saboya, los congregacionalistas y los bautistas particulares, estaban usando lenguaje clásico y antiguo que viene de las afirmaciones conciliares de Nicea, Constantinopla y Calcedonia. Entonces, su lenguaje es sobre la doctrina de Cristo, su doble naturaleza y su una esencia, sus dos naturalezas en una persona, o la una esencia de Dios en tres personas. Ese lenguaje fluye de los credos niceno, constantinopolitano y el credo calcedonio. A través de esa confesión tenemos 2000 años de historia de interpretación. Desde la iglesia primitiva, con esos credos y síntesis trinitaria y cristológica, y también la unidad sustancial con todos los cristianos de ese tiempo en el siglo XVII. Entonces, eso es algo útil. Nos recuerda que no estamos solos en esta interpretación y podemos interpretar a la luz de muchos otros santos iluminados por el Espíritu que también han buscado entender esas mismas escrituras. En tercer lugar, la confesión de fe sirve para mostrarnos la conexión clave y necesaria que tenemos con otros grupos de cristianos y nos debe conducir al balance, amor y paz con otros hermanos, aunque interpretamos ciertos pasajes en una manera diferente. Aunque yo interpreto ciertos pasajes diferente que los presbiterianos o incluso otros bautistas, todavía podemos ser unidos en Cristo. La confesión de fe también tiene ese corazón pastoral. La confesión entiende las dificultades del mundo y del cristiano y aplica las verdades a estas situaciones. La confesión de fe siempre tiene una mente hacia la práctica. Por ejemplo, la autoridad de las Escrituras no solo rige nuestro conocimiento y fe, sino también nuestra vida y práctica. Eso es algo muy importante en el contexto puritano, pero también debe ser algo que siempre mantenemos en cuenta, una unión entre la fe y la práctica. Y hay varias referencias en nuestra confesión de fe que demuestran un entendimiento y familiarización íntima con las dificultades de la vida. Creo que eso es parte de la razón que tiene la afirmación sobre los niños en 10.3 o en 17.1. Tiene una lista de varias dificultades que puede enfrentar al cristiano y cómo él puede perseverar debido a la obra del Espíritu Santo en medio de tantas dificultades. Entonces, ese corazón pastoral también debe ser llevado con nosotros en nuestra interpretación para entender cómo la Biblia afecta toda área de nuestras vidas. Y también nos ayuda a tener un corazón pastoral humilde
y siempre con una mente dispuesta y deseosa de aplicar y obedecer lo que la Biblia manda. En último lugar, la confesión de fe es el producto de iglesias trabajando a favor de iglesias o para el beneficio de iglesias. La confesión fue escrita con la intención de servir a las iglesias representadas. Ese contexto eclesiástico también debe ser parte de nuestra hermenéutica. Y la confesión puede ayudarnos a mantener ese corazón para con la iglesia. Es en la iglesia donde Dios ha diseñado desplegar su gloria y su sabiduría. Y nosotros también debemos interpretar la Biblia a la luz de la iglesia. Y también para el bien de la iglesia, a la luz del contexto y la historia de la iglesia. Eso debe influenciar la manera en que expresamos nuestras doctrinas en claridad y sencillez para servir a toda la congregación y también siempre con un ojo para cimentar la confianza del pueblo en la autoridad suprema de las Escrituras. Queremos construir esa casa sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. Eso es la meta de la confesión y también puede servir como un recordatorio para nosotros también. La confesión de fe y su corazón eclesiástico también deben conducirnos a no solamente expresar la verdad bíblica en una manera clara y sencilla, sino también a aplicarla de una manera real, apropiada y variada. Debemos pensar en las implicaciones de cada pasaje para nuestra propia vida, para la vida de la iglesia y también para la vida individual de todas las ovejas. Ese corazón eclesiástico es bien importante en nuestra hermenéutica. Y la confesión puede ser una herramienta muy útil para mantener este corazón, siguiendo el ejemplo de la confesión misma. Entonces, hemos visto 4 maneras en que la confesión de fe nos guía en nuestra hermenéutica. O nos sirve, es una herramienta. En primer lugar, es un resumen de la regla de la fe. Quizás con algunas un poco más allá de la regla de la fe propia en su desarrollo histórico, pero es un resumen de la regla de la fe. Entonces debemos interpretar en una manera consistente con lo que nosotros mismos hemos creído de las Escrituras, confesando en nuestra confesión de fe. Segundo, hemos considerado que nos ayuda a tener una conexión histórica con no solamente los bautistas particulares, sino también con otros, con quienes ellos confesaban su unidad y en la línea histórica de la ortodoxia cristiana. En tercer lugar, nos da un corazón pastoral y balanceado, tratando con otros cristianos y también entre la fe y la vida. Y en último lugar, nos recuerda de la necesidad de servir a la iglesia, a los cristianos. La hermenéutica no es simplemente para entender nosotros, sino para poder llevar eso para el beneficio de la iglesia, para la comunidad en que vivimos. Al ver cómo podemos usar la confesión de fe como una herramienta en nuestra propia hermenéutica, esta parte de la lección busca mostrar los principios hermenéuticos que la confesión de fe presenta. Aunque es claro que la confesión no es un libro de hermenéutica, ¿cierto? No es su intención darnos un manual de interpretación bíblica, pero siendo el producto de las Escrituras y también debido a las consecuencias necesarias de varias doctrinas acerca de la palabra, acerca del Evangelio, de Cristo, puede sacar las implicaciones hermenéuticas de esas afirmaciones también. Entonces, por ejemplo, empieza en las primeras palabras. Dice que es una regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Nuestra confesión de fe, como la tradición puritana en general, no terminaba su interpretación con un entendimiento de la enseñanza o doctrina de un pasaje. Eso solo era uno de los primeros pasos hacia el producto final de la hermenéutica. La interpretación verdadera también conduce a una fe y obediencia al Señor. Un conocimiento y aprendizaje sí es parte de la interpretación, pero debido a su autoridad, la Biblia también manda que cada enseñanza sea creída y obedecida. E incluso luego en 1:2 dice que esos libros fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Entonces, si vamos a interpretar correctamente, tenemos que acercarnos con un corazón humilde y después aprender sus verdades, creer sus afirmaciones y obedecer sus mandatos. Eso es algo que tiene implicaciones hermenéuticas. Otro tipo de interpretación no es digno de las Escrituras, que no produzca ese cambio en la vida. La autoridad de Dios mismo queda detrás y en las Escrituras.
y no las entendemos correctamente, sino estamos creyendo la autoridad de Dios y obedeciendo lo que nos manda. Eso es un principio clave de la hermenéutica. Porque, como dice nuestra confesión de fe, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces, noten ese lenguaje. Debe ser creída y debe ser recibida. Eso es algo que, debido a su autoridad, una interpretación debe llevarnos a creer y recibir la palabra de Dios. Debido al autor de las Escrituras, la Biblia demanda nuestra sumisión en doctrina y ordenanza. En segundo lugar, la confesión de fe habla de la importancia de la obra interna del Espíritu Santo. Es una obra completamente necesaria para lograr un entendimiento del texto. El Espíritu no es solamente el inspirador, sino también el iluminador de las Escrituras. Y si vamos a interpretar correctamente, produciendo fe, esperanza y obediencia, somos completamente dependientes del Espíritu Santo. El hombre natural tuerce las Escrituras y se pone como un estándar por encima de ellas. Pero para el cristiano, intérprete verdadero. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Y también nosotros afirmamos la claridad y la suficiencia de las Escrituras. Pero eso no quita la necesidad de la obra interna del Espíritu Santo, porque debido al pecado, los efectos noéticos de la caída en nosotros ni podemos abrazar la claridad suficiente de las Escrituras, sino reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Dos cosas importantes para la hermenéutica. Tu interpretación debe venir con sumisión, buscando llevar a cabo lo que manda. Y dos, debe venir en dependencia del Espíritu Santo, porque su obra del testimonio interno y de la iluminación son igual de necesarios. En 1.5 dice que la Biblia tiene un fin principal, el fin que se propone alcanzar. Esta es una afirmación de lo que luego vamos a desarrollar, que es el scopus scripturae, o el enfoque de las Escrituras, o el escopo de las Escrituras. Y dice en 1.5 que la meta es dar toda la gloria a Dios. Por esta razón, la Biblia debe interpretarse a la luz de su enfoque. Podemos ampliar ese enfoque un poco para incluir todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Las Escrituras tienen el propósito de glorificar a Dios y revelar el único camino de la salvación. Por lo tanto, cada interpretación debe mostrar cómo el pasaje conduce a ese fin. En una manera negativa, esa afirmación nos protege de interpretaciones que distraerían de la gloria de Dios o que torcerían el camino de la salvación por Cristo solamente. Como en 1 Corintios 10:31, cuando dice que si comemos o bebemos en lo que sea que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso incluye nuestra interpretación también. También interpretamos para la gloria de Dios. Cualquier interpretación que trate de reservar gloria para el hombre o distraer de la gloria de Dios está en desacuerdo con el scopus scripturae y por eso está equivocada. Aunque cada pasaje en particular puede tener un enfoque especial, un contexto más específico, y dentro de eso, o una área de la vida en que esa gloria se puede manifestar, toda escritura apunta al fin, como una flecha azul blanco, de la gloria de Dios revelada en la salvación por medio de Cristo. Aunque ese es el enfoque principal, no significa que la Biblia no sea una autoridad en esas afirmaciones fuera de su enfoque, como hemos hablado. No, es una limitación para su suficiente, porque da todo lo suficiente para cumplir ese fin, de que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios.
pero no es una limitación para su inerrancia ni para su autoridad. Todo lo que afirma tiene autoridad. En próximo lugar, vemos que dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas. En capítulo 1, párrafo 6, afirmamos la suficiencia de las Escrituras. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso tiene dos aplicaciones importantes para nuestra interpretación. Uno, el canon de la Escritura es cerrado. Esto es algo hermenéutico, ¿cierto? Porque ¿qué libros interpretamos? Toma en cuenta, es una pregunta importante para la hermenéutica. Y decimos estos libros porque no ha de añadirse nada ni por nueva revelación ni por tradiciones de los hombres. Ese canon sea cerrado. Dos, es una afirmación de que la Biblia tiene todas las palabras divinas que necesitamos para nuestra fe y vida para la gloria de Dios. Las Escrituras tienen una aplicación para cada área de nuestra vida. No son solamente qué hacemos en la iglesia los domingos. La Biblia toca todas las áreas de nuestra vida. La aplicación obvia de esto es que no solamente la Biblia nos da principios generales como proverbios útiles en ciertos casos, sino afirma que la Biblia tiene una aplicación apropiada para guiarnos en cada decisión, para poder tomar cada decisión de la vida para la gloria de Dios. La gloria de Dios y la autoridad de Dios rige todas nuestras decisiones. Entonces, el tomar esas decisiones a la luz de su palabra nos puede guiar a poder tomarlas para la gloria del Señor. La Biblia no habla de qué tipo de jabón debo comprar en el supermercado, ni me dice si debo ser un contador o un dueño de una tienda o de una imprenta, o no me dice qué debo hacer. Pero sí me da los principios necesarios de parte de Dios, las palabras divinas de Dios, para que yo haga todas esas cosas para la gloria de Dios. Puedo tomar esta decisión entre contador o dueño de tienda en uno en el que glorifique al Señor. Y puedo llevar a cabo ese trabajo para la gloria de Dios con la guía de la palabra de Dios suficiente. Muchos, sin un corazón dispuesto a someterse a la palabra de Dios, no piensan que la Biblia sea suficiente para guiarnos en ciertas decisiones, o que la Biblia solo rige esa parte religiosa de la vida, pero no mi vida, y quizás no la parte política, o en su negocio, o con su esposa, o en otras áreas. Pero la Biblia es suficiente y nos da todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Eso es algo que requiere cierto entendimiento de su enfoque, pero también es algo que debe ampliarnos a ver que la Biblia toca todo lo que hacemos, toda nuestra vida, porque la gloria de Dios es un asunto de toda decisión. También en esa misma frase notamos algo, ¿cierto? Notamos una frase un poco interesante, necesariamente contenido. Lo que es expresamente expuesto, eso es bastante obvio, lo que el texto nos afirma, lo que expresa. Pero necesariamente contenido. Eso requiere un poco de explicación. Nuestra confesión de fe toma mucho del lenguaje de Westminster y la declaración de Cebolla. Sin embargo, en esta frase encontramos un pequeño cambio. La confesión de Westminster y Cebolla afirman en este lugar: está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ella mediante buena y necesaria consecuencia. A primera vista, quizás solo sea un cambio semántico realmente. Y quizás esté diciendo exactamente lo mismo. De hecho, es el único cambio en ese párrafo. Sin embargo, creo que su uso del lenguaje es más preciso. El cambio es importante y puede explicar un poco de las diferencias teológicas entre los dos grupos. La idea lógica de algo que sea necesario o una condición necesaria es que si A es una condición necesaria de B, si A es una condición necesaria de B, entonces B no puede existir sin A, ¿cierto? Porque es una condición necesaria. Sin eso no existe lo otro. Por ejemplo, el calor es una condición necesaria de un incendio. Entonces, si tienes un incendio, ¿qué tienes? Calor. Entonces, A es
calor, que es una condición necesaria de B, el incendio. Entonces yo tengo B y al mismo tiempo tengo que tener A, porque lo uno contiene necesariamente lo otro. Sin embargo, no es igual de la otra manera. Puedo tener calor sin incendio. Puedo tener calor sin incendio, pero no puedo tener incendio sin calor. Porque incendio no es una condición necesaria del calor, sino es al revés. Calor es la condición necesaria del incendio. Y eso es porque calor no es una condición suficiente para un incendio. Si fuera así, entonces cualquier vez que tuviera calor, también tendría incendio, porque sería suficiente para producir eso. Pero no es suficiente porque es necesaria, pero no es suficiente. Necesito también combustible o leña, algo que se puede quemar, y necesito oxígeno o aire. Si aplicamos esta idea a las escrituras, podemos y debemos ver las implicaciones necesarias de las escrituras. Es decir, si esas cosas A son así, entonces esa otra cosa B también tiene que ser. Por ejemplo, si la Biblia enseña que Dios es uno, que el Padre, Hijo y Espíritu son completamente Dios, pero mantiene una distinción personal, entonces la doctrina de la Trinidad es una implicación necesaria. Es algo que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es algo necesariamente contenido en lo que está expreso en las Escrituras. Otro ejemplo, si la Biblia enseña que Dios es el autor de toda Escritura y que Dios es inerrante y que no puede mentir, entonces la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser inerrante también, ¿cierto? Porque si Dios, aunque no diga, la Biblia es inerrante, aunque creo que sí lo afirma en algunos lugares, pero en otros términos, pero sí dice que Dios es el autor de la Biblia. Y sí dice que Dios no puede mentir. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, según lo que dice al principio, entonces lo que es de Dios también debe manifestarse ahí. Entonces, hay una diferencia entre buena y necesaria. Buena es posible. Necesaria tiene que ser. ¿Ven la diferencia? Puede ser, con esas consideraciones, puede ser el caso, pero no son suficientes para producir que no sea de otra manera, que no puede ser de otra manera. Un tipo de razonamiento parecido fue usado por los paedobautistas para formar el bautismo de infantes. Dice, si encontramos, en primer lugar, una conexión pactual entre el nuevo pacto y el pacto con Abraham, cuando empezó la circuncisión de los hijos. Encontramos una conexión entre el bautismo y la circuncisión. Y vemos el ejemplo de bautismos de casas en Hechos. Entonces, el bautismo de infantes es una condición o implicación necesaria de todos esos puntos. Así sería el argumento presbiteriano. Entonces, hay una conexión pactual entre el nuevo pacto y Abraham. Son el mismo pacto en sustancia. Y Abraham tiene la circuncisión y la circuncisión es paralela al bautismo del nuevo pacto. Y vemos el patrón de bautismo de casas en el libro de Hechos, y todo esto forma las premisas sobre las cuales se cree tener una buena y necesaria consecuencia de esas cosas. Entonces, podemos decir que quizás sea una buena consecuencia de esas afirmaciones, pero no es una necesaria consecuencia. Por ejemplo, en el tercer punto, cuando habla de bautizo de casas en el libro de Hechos, puede ser una buena implicación, una buena consecuencia. Es decir, es posible que una casa tenga infantes, ¿cierto? Porque muchas casas tienen infantes. Pero es una condición necesaria, una consecuencia necesaria. Si fuera la casa de Stalin, ¿cuántos infantes habrían sido bautizados? ¿Hoy en día? Sí, hoy en día. Ninguno. Porque tiene hijos adolescentes o adultos.
Entonces, si fuera la casa de Stalin, si fuera nuestras casas, había infantes ahí. Entonces, sí es bueno porque hay familias con infantes. Pero en el caso del hermano Stalin, no. Porque no tiene infantes, ya todos son grandes. Entonces, no es que una casa, una familia, no implica necesariamente la presencia de infantes, ¿cierto? Porque hay muchas familias que no tienen infantes, o que no tienen hijos, o que tienen hijos ya grandes, o adolescentes, capaces, en una edad capaz de ejercer fe, lo cual sería el punto importante para los bautistas. Entonces ven la diferencia. Entonces ellos quitan esa palabra, buena, porque las necesarias son buenas. Entonces no tenemos que decir los dos. Pero decir buena y necesaria puede abrir la puerta para que una sea buena y no al mismo tiempo sea necesaria. Y eso es lo que ellos vieron en los argumentos pedobautistas, que fueron quizás buenas en el sentido de que, ok, digamos que las premisas son correctas. Puede ser. Si tomamos que las premisas son correctas, puede ser, pero aún así no es necesario. El catecismo bautista toma ese lenguaje y dice, ¿deben ser bautizados los infantes de aquellos que profesan ser creyentes? Respuesta, los infantes de aquellos que profesan ser creyentes no deben ser bautizados porque ni hay mandamiento ni ejemplo en las Santas Escrituras, ni consecuencia segura que se deduzca de estas para bautizar. Digamos, como de abogado de diablo, que los presbiterianos tienen razón, que hay una misma sustancia entre el pacto abrámico y el nuevo pacto, que hay un paralelo entre el bautizo y la circuncisión, y que esas casas sí tenían infantes en el libro de Hechos. Pues no digamos eso, sino digamos los primeros dos. Porque el tercero sería un poco más complicado. Aún así, no sería suficiente para mostrar la necesidad del bautismo, ya que el mandato instituidor o institutivo del bautismo solo manda el bautismo de los que crean, de los discípulos. Pero incluso así podemos mostrar que hay fallas en cada una de esas proposiciones. Las premisas no son correctas, ni es una consecuencia necesaria de ellas que haya el bautismo de infantes. Porque tenemos la institución del bautismo, de bautismo que pone el orden como hacer discípulos y de ahí bautizarlos. Cristo manda el bautizar a los discípulos que creen en Él y por lo que simboliza. Y podemos mostrar que las premisas de las cuales quieren deducir de buena y necesaria consecuencia la práctica del bautismo, ni eso es suficiente. Como Sternberg dice, las buenas consecuencias son probables y de apoyo, mientras que las consecuencias necesarias son vinculantes y autoritativas. Basado en esa distinción, el argumento para la edición de los bautistas es que las buenas consecuencias no deben ser elevadas al nivel de las Escrituras, como se confiesa en el capítulo 1 de la Confesión. O son verdaderas o no lo son. Por lo tanto, o bien nuestra fe y práctica está necesariamente contenido en las Escrituras o no lo está. Aunque todavía reconocen la necesidad del uso de necesarias implicaciones o consecuencias necesarias, esta afirmación es importante para nuestra doctrina de la Trinidad. Pero el cambio de lenguaje necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras sirve para protegernos. Uno, la conclusión no sale de las Escrituras, sino es contenida en ellas. Entonces es algo que el lenguaje es algo, no tiene el cambio. Pues primero se dice que se puede deducir por buena y necesaria consecuencia de ellas. Como es la idea de que aquí está la Biblia, estamos como yendo más allá de ellas o saliendo de ellas. Como esa es la imagen que se pinta. Pero la imagen del lenguaje de nuestra confesión de fe es consecuencias contenidas, necesariamente contenida en ella. Es algo que dentro de las premisas mismas, eso está ahí. Está ahí latente o implícito, pero está ahí y estamos simplemente extrayéndolo porque está necesariamente contenido.
Y también es necesario este cambio, porque a veces el razonamiento paido-bautista dependía de buena consecuencia, posible, probable, pero no de una consecuencia necesaria. Si hay calor, es posible que haya un incendio, ¿cierto? Pero no es necesario que haya un incendio cuando hay calor. Es posible cuando uno tiene la frente calorosa, caliente. Es posible que haya una enfermedad. Sí, es muy posible. Pero incluso eso no es la única opción. Porque ¿qué otra opción puede ser? El sol. Estaba afuera del sol, estaba haciendo ejercicio y su cuerpo se está calentando porque está ejercitándose. O está comiendo algo picante, le da una fiebre, pero no es una enfermedad. Entonces, una enfermedad, una infección va a producir fiebre, pero no es siempre lo opuesto. Entonces, otra ilustración. Eso realmente es una de las únicas diferencias entre el sistema hermenéutico de los bautistas y los paidobautistas. Y era parte de esa conversación entre esos dos grupos. En 1.7 dice, habla del uso adecuado de los medios ordinarios. La Biblia es clara y eso significa que con el uso de medios ordinarios, como la lectura de la Biblia, la exposición de ella, la oración y dependencia del Espíritu, un análisis y lectura de la Biblia puede llevarnos a un buen entendimiento de las Escrituras. Entonces, la claridad no excluye la necesidad de usar medios ordinarios. También en 1.8 habla de los idiomas originales. Y dice, esos idiomas originales, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. De tal forma, en toda controversia religiosa, la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué implicación vemos aquí para la hermenéutica? La importancia de estudiar los idiomas bíblicos, de estudiar griego y hebreo y arameo, porque ese es el texto que Dios inspiró. Entonces, en el contexto de la Reforma, ¿por qué esa formación fue tan importante? Porque la Iglesia Católica tenía la Vulgata, no tenía los idiomas bíblicos, sino recurría a su traducción, que a veces tenía ciertas cosas deficientes en su traducción, como hacer penitencia en vez de arrepentirse, que era parte de su sistema penitencial que llevaba muchos peligros y malentendidos y abusos teológicos. Pero ellos decían, hay que ir a las fuentes, ir a los idiomas originales. Incluso ellos manifestaban esta convicción por decir que hay que traducirlas, pero es importante los idiomas bíblicos, porque para ser el juez supremo de todo debate. Además, los bautistas particulares incluso creían tanto en la importancia de esto, que debido a que muchos de los bautistas particulares no fueron permitidos en las universidades por no ser parte de las iglesias establecidas, las asociaciones, uno de sus propósitos originales fue levantar fondos colectivos para poder enviar ministros a estudiar y específicamente los idiomas bíblicos, para entender los idiomas bíblicos. Y puedes ver eso en la narrativa de la Asamblea General de 1690 en el libro de la Fe y la Vida. Pero eso fue una parte importante. 1.9 tenemos una afirmación explícita en cuanto a la hermenéutica. La regla infalible de la interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, ese se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Esto nos muestra algunos principios hermenéuticos muy importantes. La analogía de las Escrituras y la analogía de la fe. La Biblia es su propio mejor intérprete. Y eso implica que interpretamos a la luz de las Escrituras.
interpretando un pasaje a la luz de otros y interpretando todo cada pasaje a la luz de la regla de fe, del mensaje central y unido de todas las escrituras. Un lugar donde esa analogía de la fe se manifiesta es en la manera en que la Biblia habla de Cristo. En Cristo tenemos dos realidades, dos naturalezas en una persona. Dos naturalezas, una persona. Pero la Biblia habla en una forma que se llama comunicatio idiomática. A veces la obra de una de las naturalezas puede atribuirse al todo, o incluso a la persona hecha referida por su otra naturaleza. Entonces, a veces la Biblia habla de Cristo de esa manera que puede causar una cierta confusión si no tomamos en cuenta la regla de la fe. Dice, Cristo en la obra de la mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Por ejemplo, Hechos 20-28 habla de la sangre de Dios. O Juan 3:13 habla de que el Hijo del Hombre está en los cielos. Ese lenguaje es un poco confuso, pero al entender la regla de la fe, tenemos cuidado. Mira, Cristo es divino, ¿cierto? Jesús es Dios. Y Jesús tuvo hambre. Jesús murió. Se cansó. Entonces Dios se cansa. Dios tiene hambre y Dios muere. No, eso es interpretar estos pasajes no a la luz de la regla de la fe. Si tomamos esto y tomamos la naturaleza de Cristo para atribuirle algo a la divinidad o algo a la humanidad que no sea propio de su naturaleza, es ir en contra de la regla de la fe. La regla de la fe es, Cristo tiene dos naturalezas distintas, sin mezcla, en una sola persona. Y puede obrar conforme a cada una, pero sigue siendo la misma persona unida. Entonces, la muerte es algo propio de la humanidad, pero es la misma persona. Entonces, hay el misterio allí. Y por ese misterio debemos guiarnos por ese principio de la regla de la fe. No atribuimos hambre, cansancio ni muerte a la divinidad, aunque sí podemos aplicarlo a Cristo como una sola persona. Y ahí en ese mismo pasaje notamos otra referencia, ¿cierto? El pleno sentido, que no es múltiple, sino único. A la luz de nuestro estudio de la hermenéutica en la historia, esa es una afirmación muy importante, ¿cierto? Porque, ¿cuál era la idea de la iglesia primitiva? Que había varios sentidos en el texto. Entonces, ellos están respondiendo a esa hermenéutica medieval de la cuadriga que dividía el texto en sus 4 sentidos: literal, alegórico, tropológico y anagógico. Literal, siendo como en la cara, en la superficie; alegórico, siendo una enseñanza cristológica o eclesiástico; tropológico, siendo la parte moral de aplicación; y anagógico, siendo algo escatológico de esperanza futura. La interpretación correcta no es meramente histórica, ni es alegórica o desconectada del contexto histórico. Sin embargo, la interpretación correcta considera el contexto histórico literario y también el contexto canónico y redentivo histórico de cualquier pasaje. Es decir, es el pleno sentido, es un sentido pleno, pero un solo sentido, que no es múltiple y dividido, sino es uno solo. Entonces, algo que también vimos mucho en la historia de la hermenéutica es que el sentido pleno, la parte de alegoría y alegorización y espiritualización, no llevaba a los cristianos a rechazar la unidad cristocéntrica de toda la Biblia. O hablar de que Cristo está en el Antiguo Testamento a través de profecía, antitipo, tipo y antitipo, sombra y sustancia. Y nuestra confesión de fe también hace la misma afirmación. En capítulo 7, párrafo 3, dice: ese pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer,
y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Entonces aquí está diciendo, Cristo, esa transacción federal entre el Padre y el Hijo, prometido en el jardín de Edén, concluido en Cristo, es la historia revelada en las Escrituras. La Biblia es esos pasos adicionales que van desde el jardín hasta su cumplimiento, hasta completarse en Cristo. Toda la Biblia está unida en esa trayectoria hacia Cristo. También en varios otros lugares la confesión de fe habla de cómo Cristo es el centro de todos los tipos y sacrificios y promesas del Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, en 8:6, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heredaría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces está diciendo, Cristo es el mismo, hoy, ayer y para siempre, y Él y su redención ha sido el único camino de la salvación, y ha sido comunicado a la iglesia desde el principio a través de la revelación del Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento. En varias formas diferentes, pero es la misma revelación de Cristo en todas las partes. En una parte, promesa, tipo, sacrificio, todo esto, y aquí en sustancia, pero el mismo Cristo. Y también habla sobre la ley, cuando habla de la triple división de la ley civil, ceremonial y moral. Usa eso para demostrar cómo Cristo se encuentra en las leyes también, en párrafo 3. Además de esta ley comúnmente llamada la ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas o tipológicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hace tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Entonces, vemos como todo se dirige hacia Cristo. Cristo se ha revelado en todas las Escrituras. Y vemos, en último lugar, otra afirmación en 19:7. Dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. En este texto encontramos la necesidad de interpretar las Escrituras en una manera que entienda bien la conexión y relación entre la ley y el Evangelio. El Antiguo Testamento no es un libro legalista que presenta una salvación por obras, sino tanto el Antiguo como el Nuevo apunta a la única salvación a través de Cristo. Tampoco el Nuevo Testamento sea sin ley. Sin embargo, ahora la ley que antes condenaba y manifestaba el pecado, ahora está escrita en nuestros corazones para ser nuestro deleite y la regla de nuestra vida. Ese principio es muy importante para guiarnos en ver la intención salvadora detrás de la ley en el Antiguo Testamento. Y como Cristo es el quien cumple todos los requisitos de la ley para redimirnos a nosotros como un pueblo santo. Cualquier interpretación de las Escrituras que lleve a considerar obediencia a la ley para salvación, completamente lo ha perdido. Ha perdido la relación apropiada entre la ley y el Evangelio. Y ese uso de la ley para guiar nuestra vida, que nos lleva a descuidar el Evangelio, es completamente opuesto. Una idea del Evangelio que nos lleva a antinomianismo es también perder la conexión apropiada entre la ley y el Evangelio. Esa distinción y esa relación entre la ley y el Evangelio y su armonía entre los dos es algo que nos guía en nuestra interpretación, para que no seamos legalistas por un lado ni antinomianos por el otro, sino que la ley tiene su rol para exponer el pecado, para guiar justicia, y Cristo es el único redentor de su pueblo. Entonces hemos visto 11 principios.
La interpretación produce fruto de fe y obediencia. La interpretación depende del Espíritu Santo. La interpretación está de acuerdo con el Scopus Scriptura. La interpretación es suficiente para toda nuestra vida. La interpretación incluye lo explícito y lo necesariamente contenido. La interpretación requiere el uso de medios ordinarios. La interpretación mejor utiliza los idiomas bíblicos. La interpretación está de acuerdo con la analogía Scripturae et Fidei. La interpretación busca el sentido único. La interpretación entiende su lugar en la historia de la redención, en esos pasos adicionales hasta Cristo. Y la interpretación mantiene la armonía entre la ley y el Evangelio. Entonces, esos son algunos de los principios que nuestra confesión de fe desarrolla o como menciona brevemente, o que se puede ver ahí por implicación de sus afirmaciones doctrinales. Y creo que es un buen resumen, porque vamos a ir profundizando en probablemente todos esos vamos a profundizar un poco. Entonces creo que provee un buen resumen, una buena introducción a la práctica y principios de la hermenéutica. Y con eso cerramos esta clase.